Buenas tardes, mis amados hermanos, los saludo en el amor del Señor. En este día me corresponde llevarles el mensaje de la palabra del Señor, el cual se encuentra en el libro de 2 Corintios, capítulo 12, del versículo 9 en adelante. Y le daré lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén, amados hermanos, una palabra quizás para muchos de nosotros difícil de comprender al principio, porque aquí dice la palabra del Señor que debemos bastarnos de la gracia del Señor, ¿cierto? Que sabemos nosotros que es lo más hermoso tener la gracia de nuestro Dios, pero lo difícil que es sobrellevar debilidades, ¿cierto? Afrentas, persecuciones, angustias, necesidades. Es difícil sobrellevar esas situaciones que lo pasan a lo largo de nuestra vida, pero debemos de confiar en el Señor y creer en las promesas que Él nos ha dado a través de su palabra, en el cual Él nos ha prometido cuidado, ¿cierto? Él nos cuida, dice que nos bastemos solamente de su gracia. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es necesario, amados hermanos, pasar por debilidades, pasar por problemas, por procesos, por pruebas, para que así el poder de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Así también le pasó al apóstol Pablo, amados hermanos, porque él, si bien es cierto, un hombre de Dios, ¿cierto? Pero igual acá nos habla en el capítulo 12 al principio que él igual hubo un momento que se glorió y solo. Entonces aquí la palabra del Señor nosotros nos enseña a que no debemos gloriarnos. Dice en el capítulo 12 versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí podemos, amados hermanos, ver en la palabra del Señor de que el apóstol Pablo estaba hablando en tercera persona, porque él, si bien es cierto, reconoció haberse gloriado, pero después aquí me hace entender de que él estaba hablando, estaba como gloriando a alguien, siendo el mismo, pero hablando en tercera persona, dice aquí. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahí, amados hermanos, el apóstol Pablo comprendió de que no es bueno gloriarse, si bien es cierto, es bueno hacer lo bueno, ¿cierto? Y de que quizás de que otras personas vean tales cosas hay en alguna persona, pero no es bueno gloriarse uno mismo. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Amén. Entonces, una enseñanza, amados hermanos, de que aquí la palabra del Señor nos enseña, como le pasó al apóstol Pablo, de no gloriarnos. Él se glorió, pero aprendió de que no, que es mejor que otras personas nos gloríen. Quizá no es malo gloriarse, pero es mucho mejor que nosotros demos un buen testimonio, ¿cierto? Como dice aquí, de lo que en mí ve u oye de mí. Dice también la palabra del Señor, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Amén.
aquí podemos comprender que la palabra del Señor nos explica, amados hermanos, de que ciertamente el apóstol Pablo hablaba de las revelaciones y de las visiones que él tenía por el Espíritu Santo del Señor, ¿cierto? Por nuestro Dios, las cosas que él podía hacer, las cosas que el apóstol Pablo podía ver, podía sentir las revelaciones de nuestro Dios, ¿cierto? Pero no era bueno de que él pudiera estar hablando todo el tiempo de las cosas que él hacía, sino que las otras personas pudieran ver lo que Dios hacía a través de él. Entonces es hermosa una palabra, una enseñanza también bien bonita para nosotros, para el pueblo de Dios, de ver que las maravillas que hace el Señor en nosotros, en nuestras vidas, son tan maravillosas, ¿cierto? Son tan grandes, son cosas que a veces es difícil de poder expresar con palabras, de las maravillosas revelaciones o cosas hermosas que el Señor le muestra a sus hijos, hace con sus hijos, con sus hijas, y lo más hermoso es que también seamos personas honestas y seamos personas humildes y no podamos estar jactándonos ni tampoco gloriándonos de lo que Dios hace con nosotros para bendición, ¿cierto? Que todo lo que se pueda hacer como hijo, como hija de Dios, podamos poner al Señor adelante y no gloriarnos nosotros. Dice aquí la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Entonces igual es hermoso porque esta palabra, porque dice el apóstol Pablo que un mensajero de Satanás le envió un aguijón. ¿Para qué? Para que no se enaltezca, ¿cierto? Sobremanera. Podemos nosotros estar claros de que todo lo que nos pasa a nosotros los hijos de Dios es porque Dios igual permite a Satanás que nos toque, ¿cierto? Pero sabe que nosotros que tenemos siempre el cuidado de nuestro Dios. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Una palabra hermosa, una palabra como clara de poder decir, o sea, el apóstol Pablo se glorió y era tan usado por el Señor y tenía visiones y revelaciones, pero se glorió. ¿Y qué pasó? Que para que él no se engrandezca o no se gloríe desmedidamente, Dios permitió a Satanás bofetearlo, mandarle un aguijón. ¿Para qué? Para poder mantener a Pablo postrado en los pies del Señor, pidiéndole que le quite ese aguijón. Amén. Entonces podemos ver que esta palabra calza perfectamente en los tiempos de ahora. Y ahí a veces nosotros no comprendemos por qué razón padecemos necesidad, padecemos enfermedad y tantas cosas que a nosotros nos pueden acontecer. Es porque hay cosas en nuestra vida que sí falta que moldearlas, ¿cierto? Y por más que nos esforcemos, siempre va a haber algo que a Dios no le agrade y va a querer moldearnos, aunque sea pasando este tipo de cosas que dice aquí, ¿me entiende? Entonces, pero ¿qué nos dice el Señor, amados hermanos? ¿Qué nos dice el Señor? Aunque nosotros cometamos errores, aunque nosotros de repente no hagamos las cosas como el Señor las quiere, el Señor nos da su perdón y nos da su cuidado, ¿cierto? Como decía yo al principio, Él nos ha prometido a través de su palabra de que nosotros somos sus hijos y Él va a estar siempre guardándonos, ¿cierto? Con su manto maravilloso. Y dice aquí la palabra del Señor: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén, amados hermanos. Eso es lo que nosotros debemos hacer, amados hermanos, poder bastarnos de la gracia del Señor y poder nosotros, dice aquí,
para que así nosotros, amados hermanos, dice aquí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No ve? Cuando nosotros estamos débiles, estamos enfermos, creemos que ya no hay salida, quizá muchas veces problemas en la familia, en los hogares, y vemos que no le encontramos la solución, ¿cierto? O muchas veces enfermedades que ya se ven que muy atormentando nuestra vida. Pero aquí el Señor nos dice que sí nos podemos bastar de su gracia, que sí quiere un corazón humilde, un corazón entregado a Él. ¿Por qué nos manda esos aguijones, amados hermanos? Porque hay cosas que en nosotros no están bien. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para que así nosotros podamos comprender las cosas que quiere el Señor con nosotros. Él manda estos problemas, estos aguijones, Él deja que Satanás nos zarandee, ¿cierto? Para que así nosotros podamos comprender y podamos llegar a los pies de Cristo, podamos pedir perdón y podamos tener un corazón dispuesto a servir al Señor. Entonces, así como el apóstol Pablo, amados hermanos, que Dios le decía, bástate de mi gracia, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos bastarnos de la gracia del Señor cuando estemos pasando por situaciones similares. Dice aquí la palabra del Señor, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué dice aquí, amados hermanos? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque se da cuenta, amados hermanos, cuando nosotros ya no nos quedan fuerza, ahí podemos pelear con la fuerza del Señor. Ahí podemos levantarnos porque es la fuerza del Señor que nos levanta. Porque solo para que nosotros comprendamos que con la fuerza propia de nosotros como humanos no vamos a lograr nada. Sí, vamos a buscar soluciones, ¿cierto? Pero si nosotros no ponemos al Señor como en primer lugar, vamos a tardar demasiado, amados hermanos, en levantarnos. En cambio, amados hermanos, si nosotros ponemos al Señor en el primer lugar como Él debe de estar, es ahí donde Él va a mover su mano en misericordia en nuestras vidas. ¿Me entiende? Entonces es una palabra maravillosa en estos tiempos poder como que nos llama a la humildad, ¿cierto? De poder reconocernos como personas humildes, de poder ser personas que realmente sentamos al Señor en nuestro corazón, de que realmente lo pongamos en primer lugar, no por hablar solamente, sino que realmente vivir a Cristo en nuestra vida. En diferentes situaciones, ojalá en todas las situaciones de nuestra vida podamos ponerlo a Él, adelante de todo, en nuestra familia, en las dificultades, ¿cierto? En las enfermedades, en las necesidades. Tantas cosas, amados hermanos, que nosotros como hijos de Dios a veces fallamos, somos orgullosos, altaneros, y la verdad que Dios no quiere eso, porque como decimos a veces, que tenemos que imitar a Cristo y estamos súper lejos de alcanzar en parte como Él es, ¿me entiende? O como se mostró Él cuando vino a la tierra. Pero podamos nosotros en parte, amados hermanos, reconocer que sin Él, de verdad que sin Él no podemos hacer nada. De dejar de creernos que nosotros como personas, seres humanos, vamos a poder lograr cosas, y al final todo lo que somos, todo lo que logramos, todo se lo debemos al Señor, todo se lo debemos al Señor. Entonces, humildad nos pide el Señor, nos pide que al final no sacamos nada de gloriarnos nosotros, si solamente el que nos quiere gloriar va a ser por lo que ve en nosotros y por lo que oye de nosotros, ¿cierto? Pero que no seamos nosotros, porque así como Dios envió este aguijón a Pablo para que él no se gloriara desmedidamente, dice la palabra del Señor. Entonces podamos reconocer al Señor en nuestra vida, podamos reconocer a Cristo en nuestra vida, y podamos poner también, como dice aquí la palabra del Señor, dice en el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces el Señor manda
o permite a Satanás que nos abofetee, permite a Satanás que nos mande un aguijón, ¿cierto? ¿Para qué? Para que así nosotros podamos estar. Dice aquí, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, para rogar al Señor que quite de mí el aguijón, amados hermanos. Pídale al Señor que quite ese aguijón en usted. Pero pídaselo de verdad, amados hermanos, no prometa cosas que no va a cumplir. Amén. Es una palabra realmente hermosa, amados hermanos, la que el Señor tenía para nosotros en estos tiempos que estamos, pero en todo lugar, amados hermanos, y en toda situación, amados hermanos, que esté aconteciendo en su vida, esta palabra es hermosa, es precisa para mí, para usted. Y pedirle al Señor, amados hermanos, que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, amados hermanos, para poder comprender esta su palabra. Amén. El Señor le bendiga grandemente. Este ha sido el mensaje de la palabra del Señor en este día. Espero lo haya recibido, amados hermanos, con amor, porque es palabra del Señor. Y que el Señor lo ayude y que el Señor le dé la fuerza, la fortaleza para salir adelante. Y que podamos creer, amados hermanos, y podamos sentirnos privilegiados de ser hijos e hijas de Dios. Amén. Que tengan una buena tarde. Pido disculpas por el horario, pero el Señor conoce todas las cosas. Amén. Buenas noches. El Señor le bendiga.